Siempre pensé que conocía a mi hija. La crié solo desde que su madre falleció hace ya 15 años. Sé cómo frunce el ceño cuando miente, cómo se muerde el labio cuando está nerviosa, y cómo desvía la mirada cuando intenta esconderme algo. Pero aquella tarde, mientras lavaba su abrigo, entendí que hay cosas que un padre nunca termina de conocer. Eran las 5 de la tarde de un viernes de noviembre en mi casa de Segovia. La luz anaranjada del sol entraba por la ventana de la cocina, y el agua del fregadero caía templada. El abrigo de Clara empapado pesaba más de lo normal. Metí la mano en el bolsillo y entre un billete arrugado y unas monedas frías, sentí algo húmedo. Lo saqué sin pensar. Era un trozo de papel doblado varias veces con la tinta corrida como si hubiese estado en la lluvia. Lo abrí con cuidado. Las palabras me helaron la sangre. Cuando él lo descubra, haz lo que acordamos. Me quedé inmóvil. El corazón me latía con fuerza como si quisiera escapar del pecho. Volví a leerlo. ¿A quién se refería con él? ¿Qué era eso que habían acordado? Intenté convencerme de que era una broma, una tontería sin sentido, pero la caligrafía apresurada, torcida y manchada decía otra cosa. Había miedo y urgencia en esas letras. Respiré hondo. Algo en mí no quería seguir, pero la intuición pudo más. Revisé el abrigo otra vez. En una costura mal hecha, sentí un pequeño bulto. Cogí unas tijeras, corté con cuidado, y al abrir el tejido, un objeto metálico cayó al suelo con un tintineo seco. Me agaché lentamente. Era una llave vieja oxidada con un número grabado 34C. La sostuve entre mis dedos, y un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía por qué, pero sentía que había cruzado un límite al encontrarla. Me quedé sentado en silencio mirando la llave sobre la mesa de madera. A su lado, el papel extendido parecía observarme como una advertencia muda. Intenté recordar cuándo había usado Clara ese abrigo por última vez. La noche anterior. Llegó tarde, dijo que estaba en la biblioteca, pero no era la misma, la noté inquieta, dispersa. Todo bien, papá, me dijo. Pero esa sonrisa no era de calma, era de miedo. Tomé el papel otra vez. El mensaje me ardía entre los dedos. Cuando él lo descubra, ¿se refería a mí? ¿A otra persona? Por primera vez en muchos años dudé de mi propia hija. Salí al patio, colgué la ropa en silencio, escuché a los vecinos charlar y al perro del número 12 ladrar. Pero no podía apartar la mente de la llave y de esa nota. Parecía que guardaban un secreto oscuro que me observaba desde la mesa. Me pregunté si debía enfrentarla, pero imaginé su mirada mezcla de culpa y rabia, y no me atreví. Un padre lo sabe, hay un momento en que un hijo ya no le pertenece del todo. Y aquel momento había llegado. Y Clara hacía meses que ya no estaba del todo aquí. Cuando cayó la noche, me senté en el sofá con el papel arrugado entre los dedos. El silencio de la casa pesaba como nunca. Solo el tic-tac del reloj del pasillo llenaba el aire. La llave seguía sobre la mesa reflejando la luz amarillenta de la lámpara. No sabía si guardarla o tirarla, pero algo en mi interior me decía que debía conservarla, que tarde o temprano iba a necesitarla. Y justo cuando el miedo empezaba a apoderarse de mí, escuché el ruido de la puerta. Clara había llegado. «Hola, papá», dijo dejando las llaves sobre el aparador. «Hola, hija», respondí intentando sonar natural. «¿Cómo ha ido el día? Bien. Mucho trabajo», contestó. Su voz sonaba tranquila, pero sus ojos no. Evitaba mirarme. Sus movimientos eran torpes, nerviosos. La observé mientras subía las escaleras hacia su habitación. Cuando pasó a mi lado, un olor metálico mezclado con humo me golpeó las fosas nasales. Era un olor ajeno a ella. Me quedé solo en la sala mirando los escalones en penumbra. Por dentro algo se quebraba. Mi instinto me gritaba que algo terrible estaba ocurriendo. No sabía qué era, pero lo presentía con la certeza fría de los padres cuando algo amenaza a sus hijos. Miré el abrigo húmedo colgado junto a la ventana, el papel sobre la mesa, la llave entre mis dedos, y me hice una promesa: iba a descubrir la verdad, aunque doliera, aunque esa verdad me destruyera. Antes de seguir, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame aquí abajo desde qué ciudad de España nos estás viendo ahora.
Continuemos. Aquella noche no dormí. Cada pequeño ruido en la casa me sobresaltaba. A medianoche escuché a Clara moverse en su habitación, abrir un cajón, y luego el sonido de la ventana al cerrarse con suavidad. Me levanté sin hacer ruido, acerqué el oído a su puerta. Nada. Solo silencio. Volví a mi cuarto, me senté en la cama y encendí la lámpara. El papel seguía en mi mano. Lo leí otra vez. Cuando él lo descubra, haz lo que acordamos. No sabía qué significaba, pero sentía que esas palabras eran una cuenta atrás, como si algo estuviera a punto de explotar. Apreté el papel con fuerza, cerré los ojos y recé. No por mí, por ella, por mi hija, porque presentía que estaba a punto de perderla y que todo aquello era solo el principio. Desde esa noche, la casa cambió. El reloj seguía marcando las mismas horas, y el viento golpeaba las ventanas igual, pero el aire era más denso, más tenso. Clara salía temprano, volvía tarde y evitaba hablar más de un minuto. Una noche, mientras recogía la mesa, vi su móvil encendido sobre la encimera. Una notificación iluminó la pantalla. Nos vemos mañana. No falles. L. Solo una letra. Un mensaje fugaz. Y de pronto supe que lo peor aún no había llegado. L. ¿Y qué era eso que no debía fallar? Esa noche no dormí. Durante los días siguientes la observé con más atención. Clara se arreglaba más de lo habitual, revisaba su reloj constantemente, y cada vez que sonaba el móvil salía de la habitación para contestar. Una tarde escuché su voz en el pasillo susurrando con un tono urgente. Sí. No. No puedes saberlo. Te dije que me encargaría. El resto de la frase se perdió cuando me acerqué. El sonido de sus pasos subiendo las escaleras me dejó clavado en el sitio. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que no debía imaginar cosas. Pero el miedo tiene una manera extraña de instalarse, entra por la mente y acaba escondiéndose en el corazón. El viernes, mientras Clara estaba en el trabajo, entré en su habitación. No lo hacía desde que era niña. El cuarto olía a colonia, a metal y a algo indefinible. Todo estaba excesivamente ordenado, el escritorio impecable, la cama sin una arruga. Abrí el cajón superior y encontré una libreta negra. La abrí con cuidado. Solo había números, fechas y una palabra escrita una y otra vez: entrega. Entonces supe que la nota y la llave no eran casualidades. Había algo más, algo que ella no me decía. Esa misma tarde, mientras limpiaba el salón, vi su abrigo olvidado en el respaldo de una silla. Dudé unos segundos. Pero la curiosidad pudo más. Revisé los bolsillos. Encontré un ticket de aparcamiento con una dirección: calle Los Robles, 34C. El mismo número grabado en la llave que había hallado. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Guardé el ticket y la llave en una cajita metálica y la escondí bajo mi cama. A partir de ese momento decidí no solo observarla, sino seguirla. El sábado fingí que iba al mercado. Vi cómo salía de casa con su abrigo gris y un maletín en la mano. Esperé unos minutos y tomé el mismo autobús que ella. Se bajó cerca del centro histórico, caminó rápido y dobló por una calle lateral. Me mantuve a distancia, escondido entre la gente. Finalmente, entró en un edificio antiguo con paredes manchadas de humedad y una puerta metálica sin rótulo. En el marco de la entrada estaba grabado el número 34C. El corazón me golpeaba el pecho. Me acerqué lentamente sin atreverme a entrar. Esperé varios minutos. Entonces la vi salir acompañada de una mujer joven de pelo oscuro y abrigo rojo. Reían. Clara la miraba con ternura, con una cercanía que no había tenido conmigo en meses. No supe si lo que sentí fue alivio o dolor. Quizá ambas cosas. Por un instante pensé que se trataba solo de una aventura, una traición emocional. Algo humano. Pero cuando la mujer le entregó un sobre blanco y Clara lo guardó con nerviosismo, comprendí que no era amor, era miedo. Regresé a casa antes que ella. Encendí el televisor para disimular, aunque no oía nada. Cuando llegó intenté comportarme como siempre. ¿Cómo estuvo el trabajo, hija?, pregunté.
Lo de siempre. Estoy cansada, contestó sin mirarme. Subió las escaleras. Segundos después, escuché la cerradura de su puerta. Me quedé inmóvil con las manos temblando. Ella me mentía. Y lo peor no era la mentira, sino la razón detrás de ella. A la mañana siguiente, el sobre apareció. Estaba sobre la mesa del salón. El sobre estaba abierto sobre la mesa del comedor. Dentro había papeles arrugados, recibos, y una fotografía borrosa a un hombre frente a un edificio en ruinas. En la esquina del papel, escrita con tinta roja, una sola palabra: prueba. La imagen llevaba una fecha 12 de marzo. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Era el día en que murió mi esposa. ¿Coincidencia? ¿O Clara sabía algo sobre aquella noche que yo desconocía? Pasé el resto del día, en silencio con la fotografía entre las manos y la garganta cerrada. Cuando Clara bajó a cenar, la observé con una calma extraña. Cada uno de sus gestos, la forma de sostener el tenedor. Su mirada tensa, el tono de su voz me resultaba ajeno. Ya no veía a mi hija. Veía a una desconocida que ocultaba algo oscuro entre los pliegues de su silencio. Antes de irse a dormir, me dio un beso en la frente como siempre hacía. Pero lejos de tranquilizarme, ese gesto me heló la sangre. No era un beso de cariño. Era un beso de despedida. Esa noche no dormí. Sentado en la oscuridad con la fotografía sobre las rodillas y la llave entre los dedos, supe que mi vida había cambiado para siempre. Lo que estaba a punto de descubrir podía destruirnos a los dos. Desde que encontré aquella fotografía y el sobre con la palabra prueba, algo dentro de mí se quebró. El suelo bajo mis pies dejó de ser firme. Dormía 2 horas por noche, comía sin apetito y vivía en silencio intentando que Clara no notara el temblor en mis manos. Ella actuaba como si nada pasara, pero su mirada era más opaca, más cargada de secretos. La veía revisar su móvil y borrar mensajes con rapidez. Otras veces se quedaba quieta frente a la ventana con los ojos perdidos como si estuviera tomando una decisión muy grave. Un martes por la tarde, cuando dijo que haría horas extras, la seguí de nuevo. Ya no me importaba si me descubría. Necesitaba saber la verdad. Tomé un taxi y la observé a distancia. Se detuvo frente al mismo edificio en la calle Los Robles, el del número 34C. La mujer del abrigo rojo la esperaba en la esquina hablando por teléfono. Me escondí tras un coche y los vi. Ella le entregó un sobre grande mientras Clara miraba alrededor con nerviosismo. Después entraron juntos en el edificio. Esperé unos minutos, pero la ansiedad me consumía. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta y desde adentro se filtraban murmullos. «Tiene que ser esta semana», dijo una voz masculina. «Ella está empezando a sospechar», respondió Clara. Mi corazón se detuvo. «¿Sospechar de qué?», preguntó la mujer. «De todo», susurró mi hija. «Si descubre algo antes de tiempo, lo arruinará todo. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Estaban hablando de mí». «¿Y guardó los papeles?», preguntó la mujer. «Sí. Los tiene cerca, pero no sabe lo que significan», contestó Clara. «Entonces no hay problema», añadió el hombre. «Solo asegúrate de que no encuentre la caja». La caja. ¿De qué caja hablaban? En ese instante comprendí que había caído en medio de algo que ni siquiera empezaban a entender. Pensé en la caja que yo había escondido bajo mi cama, la que contenía la llave y el papel. ¿Lo sabían? El miedo me paralizó. El suelo bajo mis pies pareció moverse. Retrocedí con cuidado intentando no hacer ruido, pero tropecé con una piedra y la puerta metálica se abrió apenas unos centímetros. El chirrido fue suficiente. Dentro, todo quedó en silencio. Luego escuché pasos apresurados. Salí corriendo doblando la esquina sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a la parada del autobús. Subí con el corazón desbocado, las manos empapadas de sudor y la mente desbordada de preguntas. ¿Qué estaban tramando? ¿Qué significaban esos papeles? ¿Por qué Clara, mi propia hija, tenía que asegurarse de que yo no descubriera algo? El viaje de vuelta fue un borrón. Solo recuerdo su voz en mi cabeza repitiendo: «Si descubre algo antes de tiempo, lo arruinará todo».
Aquella noche no encendí ninguna luz. Me senté en la oscuridad del comedor con la llave en una mano y el papel en la otra. Ambos objetos parecían estar conectados como si guardaran la respuesta que me consumía. Pero no me atrevía a buscarla. A veces el miedo a la verdad es más devastador que la propia mentira. Cuando Clara llegó fingí estar dormido. Escuché sus pasos, la ducha, el abrir y cerrar de cajones. Silencio. Pero justo antes de apagar la luz de su habitación, escuché un sonido metálico, una cerradura girando. No era la de su puerta, era la del armario del pasillo. Esperé unos minutos y salí de puntillas. El pasillo estaba oscuro. Toqué la manija del armario viejo donde guardaba las mantas, estaba fría como el hielo. Al amanecer, cuando Clara se marchó, busqué las llaves antiguas de la casa. Tras varios intentos logré abrir el armario. Dentro, envuelta en una manta gris, había una caja metálica. Encima una etiqueta papeles de mamá. Mis manos temblaban tanto que casi la dejé caer. La abrí con cuidado. Dentro había documentos antiguos, recortes de periódicos, cartas con el membrete de una empresa y una fotografía. Era la misma imagen que había visto en el sobre, pero ahora nítida. El hombre de la foto era mi esposa, pero no estaba sola. A su lado, con una sonrisa gélida, estaba Rogelio, su hermano, y detrás, en la sombra apenas visible, Clara. Sentí que el mundo se detenía. La fecha al pie de la fotografía era el día del accidente que le costó la vida a mi mujer, el mismo día en que Clara me aseguró que estaba en clase. Mi respiración se volvió pesada. Era posible que mi hija supiera algo, o peor aún, que estuviera implicada. Me senté en el suelo sin fuerzas. La caja abierta frente a mí parecía una tumba. Saqué una carta, tenía la firma de Rogelio y la palabra transferencia en el encabezado. Había dinero, negocios, mentiras. Y en medio de todo eso, el nombre de Clara. Cuando escuché el motor de su coche al volver esa tarde, guardé todo con rapidez. Escondí la caja bajo mi cama y corrí a la cocina. «Hola, hija», dije con una sonrisa forzada. «Te he preparado tu plato favorito». «Gracias, papá», respondió Clara besándome la frente con el gesto acostumbrado. Aquel beso fue demasiado dulce, demasiado mecánico. Durante la cena la observé en silencio. Sus manos apenas temblaban como si cargaran con algo que no quería soltar. Y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propia hija. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí una sola frase. El amor de un padre puede soportarlo todo excepto la duda. Apagué la luz con la punta de los dedos y supe que ya no había marcha atrás. Iba a descubrir la verdad aunque doliera. Aunque esa verdad me obligara a mirar a Clara como a una extraña. Nunca había sentido el miedo de esa manera. No era un miedo que gritara, era un miedo que respiraba despacio, que se colaba por las rendijas y se sentaba a mi lado mientras cenaba. Cada noche lo percibía ahí invisible, con el rostro de mi hija. Clara se había vuelto distante, no me abrazaba, sonreía menos. Y cuando le hablaba contestaba con frases cortas como si gastara las palabras a cuentagotas. Vivíamos en la misma casa en Segovia, pero entre nosotros se había levantado un muro hecho de secretos. Una madrugada me desperté sobresaltado. Algo me empujó a levantarme. Desde el pasillo venía un ruido sordo y repetitivo. Me acerqué sin hacer ruido. La puerta del cuarto de Clara estaba entreabierta, y por la rendija se filtraba una luz pálida. Oí cómo arrastraba algo como si moviera una caja pesada. Él murmuraba para sí. Solo alcancé a distinguir una frase: «Tiene que desaparecer todo antes de que lo encuentre». El corazón me dio un vuelco. Retrocedí sin hacer ruido y volví a mi habitación. Al amanecer su cama estaba vacía y el colchón mostraba una marca reciente como si algo hubiera sido desplazado. Me arrodillé y con las manos temblando palpé bajo el somier. Encontré una caja metálica pequeña sellada con cinta y envuelta en una toalla vieja. Por un instante pensé en no tocarla, pero la mezcla de curiosidad y terror pudo más. La coloqué sobre la cama y corté la cinta. Dentro había 3 objetos: una libreta menuda, una fotografía y un pequeño frasco con líquido transparente.
La libreta contenía anotaciones escuetas, fechas, nombres, palabras tachadas. En una página leí: "El momento llegará pronto". Sentí que me faltaba el aire. La fotografía mostraba a mi mujer junto a Rogelio, su hermano, y detrás una sombra que reconocí clara. Al pie, otra nota: "La verdad no siempre salva". El frasco desprendía un olor químico que me erizó la piel. Tenía una etiqueta con un número 117B. No había nombre, solo el número. Mi cabeza hizo saltar imágenes horribles, medicamentos, sustancias veneno. No lo sabía. Recordé la frase que había escuchado: "Tiene que desaparecer". Guardé todo con manos temblorosas. Volví a poner la caja bajo la cama y salí de la habitación antes de que Clara regresara. Cuando la oí volver, me forcé a sonreír en la cocina. «Hola, hija», dije con voz ladeada, como si no pesara la verdad que llevaba dentro. «Te he preparado tu plato favorito». Ella me miró un instante como valorando si era el mismo hombre de siempre, y contestó con voz neutra: «Gracias, papá». Esa palabra tan simple me hundió, y me dio fuerza a la vez. Sabía que ya no podía retroceder, la verdad estaba allí en esa caja, y solo dependía de mí sacarla a la luz. Pasé el resto del día caminando sin rumbo por la casa, intentando pensar con claridad. Por momentos me repetía que todo era un malentendido, que Clara jamás podría hacerme daño. Pero luego recordaba la llave, los documentos, las fotos, la libreta, y ese frasco con olor químico, y el corazón se me cerraba como una mano fría. A la hora de la cena, cuando llegó, la observé detenidamente. Parecía cansada, sí, pero también inquieta. Comía sin mirarme, como si temiera lo que podía encontrar en mis ojos. «¿Qué tienes, papá?», preguntó al notar mi silencio. «Nada, hija». «Estoy un poco cansado. Deberías descansar. ¿No estás bien?» «No». «No lo estoy», le respondí despacio, «pero estoy mejor que tú». Levantó la vista. Por un instante nuestras miradas se cruzaron y vi algo que me heló por dentro. Miedo. No culpa, no rabia, miedo. Esa noche decidí no dormir. Esperé a que apagara las luces. Escuché la puerta de su habitación cerrarse. Minutos después, un leve chirrido, su ventana abriéndose. Me acerqué sigilosamente al pasillo y miré por la rendija. Clara estaba guardando algo en una mochila, con las manos temblorosas, el frasco, la libreta y un sobre blanco. Mi respiración se aceleró. Antes de que terminara, regresé a mi habitación y fingí dormir. Poco después escuché la puerta principal. Esperé 10 minutos y salí tras ella. La noche era fría, casi sin luna. Caminó por la calle desierta hasta detenerse frente a un coche negro estacionado al final de la manzana. Dentro había un hombre. Vi cómo Clara le entregaba el sobre y el frasco. Él asintió, abrió la puerta y hablaron unos segundos. No pude oír, pero vi algo que me desgarró. El hombre le dio un sobre repleto de dinero. Clara lo guardó con rapidez y se marchó. Me quedé inmóvil hasta que desapareció de mi vista. El coche arrancó y se perdió en la oscuridad. Regresé a casa sin sentir las piernas. Encendí la luz del pasillo y me miré en el espejo. No me reconocí. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y la respiración entrecortada. Una parte de mí aún quería creer que mi hija tenía una explicación. Pero la otra, la que ya había visto demasiado, sabía que eso era imposible. A la mañana siguiente, antes de que se despertara, revisé su mochila. El frasco y la libreta ya no estaban, pero encontré el sobre con dinero escondido bajo su ropa. Eran fajos de billetes nuevos y una nota encima: cumplido. Nadie sospecha. Me senté en el suelo sosteniendo el papel entre las manos. Lloré sin lágrimas, con el corazón convertido en piedra. Toda mi vida había girado en torno a esa muchacha, a su bienestar, a su futuro. Y ahora la veía como a una desconocida. Cuando bajó a desayunar, fingí no saber nada. «Dormí bien», dijo. «Hoy salgo temprano». «¿Vas al trabajo?», pregunté. «Sí». «Al trabajo», respondió evitando mis ojos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, supe que ya no podía quedarme quieto.
Tomé mi teléfono y marqué un número que juré no volver a usar, el de Mauricio, viejo amigo de mi esposa, policía retirado. Luis, dijo al reconocer mi voz. ¿Qué ocurre? Necesito que me ayudes. Creo que mi hija está metida en algo peligroso. Hubo un silencio largo al otro lado. Voy para allá. No toques nada. Esa noche, antes de que Mauricio llegara, abrí mi cuaderno y escribí: hay traiciones que no matan el cuerpo, pero sí el alma. Y a veces vienen de la persona que más amas. Cerré el cuaderno con manos temblorosas y esperé. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Cuando Mauricio llegó esa noche, lo abracé sin decir palabra. No lo veía desde el funeral de mi esposa. Hacía casi 10 años. Tenía más canas, los ojos cansados, pero la misma voz firme de siempre. Al entrar, recorrió la sala con la mirada de quien sabe leer espacios, escuchar lo que no se dice. ¿Qué ocurre? Luis preguntó. Le conté todo: el papel, la llave, la caja, las fotos, el frasco, el dinero. Sus gestos pasaban del desconcierto a la preocupación. Cuando terminé, dijo: necesito verlo todo. Le mostré la caja metálica y los papeles. Los examinó con calma uno por uno. Esto es serio, murmuró. No parece algo aislado. ¿Qué está pasando? Pregunté con el corazón encogido. No lo sé, pero algo me dice que Clara no actúa sola, respondió Mauricio. Y eso duele porque uno quiere creer lo contrario. Al día siguiente regresó con su viejo maletín de investigador. Traía lupa, guantes y linterna. No toques nada, advirtió. Vamos a hacerlo bien. Analizó el frasco, lo olió y lo agitó con cuidado. No es veneno, dijo tras unos segundos. Parece un disolvente para borrar tinta. Sentí un escalofrío. Revisó los papeles del sobre. Eran contratos antiguos de la empresa donde había trabajado mi esposa. Mostraban el logo Inverlex S.A. y al pie de cada uno, la firma de Rogelio. Esto huele a fraude, murmuró. Hay transferencias a cuentas inexistentes, nombres falsos y sellos retocados. Si alguien quería ocultar movimientos, estos son indicios. ¿Y Clara? ¿Qué pinta ella en todo esto? Pregunté con voz rota. Eso averiguaremos, contestó Mauricio. Necesito acceso al teléfono de Clara y tiempo para revisar sus mensajes. Esa noche esperé. Cuando Clara llegó al amanecer, dormía en el sofá. Mauricio trabajó sobre su móvil mientras ella roncaba. Sus dedos se movieron como un cirujano. Al rato su rostro cambió. Luis, tienes que ver esto, dijo en voz baja. Me mostró una carpeta oculta, capturas de documentos, recibos, correos. Entre ellos un mensaje firmado por Rogelio. Daniel, recuerda a tu madre, no debe saber nada. Cuando todo esté listo, diremos que fue por su bien. Mi estómago se hundió. Por su bien, murmuré, sin comprender. Quieren blanquear transferencias y desviar culpas, explicó Mauricio. Rogelio ordena, alguien ejecuta. Y en esos mensajes aparece la inicial L, la misma que tantas veces vi. No acusaremos sin pruebas, pero, Luis, esto es más grande de lo que imaginábamos. Salí a la calle con la caja bajo el brazo. La noche fría me golpeó. Segovia duerme bajo la niebla de noviembre, pero en mí se encendía la certeza, la verdad estaba cerca. Y ahora tenía a alguien que me ayudaría a encontrarla. Volví a casa, cerré la puerta y prometí llegar hasta el fondo del asunto. Sin importar el coste, debía descubrir quién traicionó a nuestra familia esa misma noche. La seriedad en la voz de Mauricio me atravesó como un cuchillo. Luis dijo: parece que tu hija está involucrada en algo relacionado con la muerte de tu esposa. Y con dinero. Tal vez intenta protegerte o cree que lo hace. Me senté con las manos temblorosas sobre la mesa. Si todo eso era cierto, entonces Clara no era una criminal, sino una pieza más en un juego que había comenzado mucho antes de que ella lo entendiera. Esa tarde Mauricio decidió seguirla. Yo me quedé en casa con la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse. Las horas pasaron lentas, pesadas. A las 9 de la noche sonó mi móvil. Luis. La tengo, dijo Mauricio en voz baja. Está reunida con Rogelio.
¿Dónde? En una bodega abandonada camino al río. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No te acerques, por favor. No hagas nada hasta que yo llegue. Luis, escúchame. Mauricio, te lo ruego. Necesito verlo con mis propios ojos. Llegué 20 minutos después. La bodega estaba medio derruida, las paredes llenas de grafitis y un olor a humedad flotaba en el aire. Me escondí detrás de una columna. Dentro los vi Clara y Rogelio hablando junto a una mesa llena de papeles. Mauricio, oculto entre las sombras, me hizo una seña para que guardara silencio. Todo está listo, decía Rogelio. Solo falta que firmes el documento. No puedo hacerlo, respondió Clara nerviosa. Él va a descubrirlo. No descubrirá nada si haces lo que te dije. Es mi padre Rogelio. No puedo mentirle más. No seas ingenua, gruñó. Lo hacemos por él. No lo entiendes por él. Si no firmamos todo lo que era de tu madre, desaparecerá. Y sabes que él no resistiría otra pérdida. Mi mente se nubló. Quise salir, gritar, abrazarla, pero Mauricio me sujetó del brazo. Aún no susurró. Deja que hable. Clara respiró hondo. Si descubro que me mentiste, te juro que lo pagarás. ¿A mí? Rió Rogelio. Tú ya estás dentro, muchacha. No hay vuelta atrás. Un ruido metálico sonó a lo lejos. Rogelio giró hacia la puerta. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Clara negó. Debes irte. Mañana nos reunimos otra vez. Cuando se marcharon me quedé allí temblando con la cabeza llena de imágenes. No entendía todo, pero ya sabía una cosa: Rogelio estaba manipulando a Clara y ella estaba atrapada. Más tarde en casa, Mauricio me lo confirmó. Tu cuñado está siendo investigado desde hace años, lavado de dinero, falsificación, fraude. ¿Y Clara? Probablemente se metió intentando limpiar el nombre de tu esposa. Pero ahora está hundida hasta el cuello. Sentí una mezcla de alivio y dolor. No era un monstruo. No quería hacerme daño. Solo intentaba protegerme y proteger la memoria de su madre. Pero de la peor manera posible. Esa noche miré la caja metálica bajo la cama. Todo cobraba sentido: la llave, el papel, el frasco, las fotos. Era un rompecabezas hecho de amor, miedo y errores. Tomé mi cuaderno y escribí. La verdad nunca llega completa, siempre lo hace en pedazos, y cada pedazo duele como si fuera el primero. Apagué la luz. En la oscuridad comprendí que lo peor aún no había ocurrido. A la mañana siguiente, el cielo gris de Segovia presagiaba algo. El teléfono sonó temprano. Era Mauricio. Luis. Tenemos que hablar, pero no por teléfono. Salí del café con la carpeta aprisionada contra el pecho como si fuera un talismán, y corrí hasta casa sin pensar en el frío de noviembre. La puerta entreabierta, los papeles esparcidos, la nota. Se lo llevaron. Mi corazón se convirtió en un martillo. Subí las escaleras de 2 en 2. Pensé en 1000 cosas y en ninguna. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Llamé a Mauricio hasta que contestó. Luis, tranquilo, lo tengo localizado. Me dio una voz que no me calmó. Lo interceptaron en la carretera. Rogelio lo descubrió. ¿Qué balbuceé? ¿Dónde voy para allá ahora? No salgas de casa. Pero no pude obedecer. La necesidad de madre me invadía. Tomé mi abrigo y salí a la noche húmeda de Segovia. La bodega junto al río estaba como la recordaba, desolada, olor a humedad y a aceite viejo. El coche de Rogelio aparcado afuera, el motor encendido. Me escondí tras un muro y escuché voces: la voz débil de mi hija y la voz dura cortante de Rogelio. Me clavaron las palabras en el pecho. Te advertí, muchacha. El grito de Rogelio hizo que se me helaran las venas. Luego un ruido seco, un cuerpo que cae. Entré sin pensar. Todo sucedió en instantes. Vi a Clara en el suelo, a Rogelio junto a ella con las manos manchadas y a mi hija incorpórea luchando por respirar. Le grité que se detuviera. Rogelio me miró con desprecio, esa sonrisa afilada que ya conocía. Vaya, la Santa Madre, dijo con sorna. Llegas justo a tiempo para despedirte. El mundo se estrechó en un punto, no calculé más. Corrí hacia él como un animal herido. Le sujeté el brazo con la fuerza que me quedaba.
Rogelio empujó. Me atacó con un empujón que me tiró contra una pila de cajas. Caí de espaldas. Sentí el sabor metálico del miedo y algo caliente en la camiseta. Intenté levantarme. Vi la cara de Clara pálida con un hilo de sangre en la sien. Me incorporé como pude y la agarré en brazos. Clara, susurré, «Hija, respóndeme». Se aferró a mis dedos como si fuera el último ancla. Entonces un foco de linternas iluminó la puerta. «Policía», sonó una voz firme. «Mauricio al frente». Rogelio se quedó blanco. En segundos hombres entraron y le pusieron las manos en la espalda. Mi garganta se ahogó entre sollozos y alivio. Clara me miró con ojos que pedían perdón y fuerza. Le besé la frente y juré que no la soltaría. En la comisaría, entre interrogatorios y preguntas, la carpeta de Mauricio trazó la línea que lo explicaba todo. Transferencias, firmas falsas. La campaña de Rogelio para quedarse con la herencia y cómo había manipulado a mi hija. Clara, entre sollozos y explicaciones a trompicones, me contó la verdad. Entró en el juego para reunir pruebas, fingió lealtad para acercarse. Pero cuando él la descubrió, la quiso silenciar. Las horas siguientes fueron una sucesión de trámites médicos, abrazos cortos y preguntas largas. Mauricio me sostuvo el hombro y dijo, «Lo hemos parado a tiempo, pero esto no termina aquí. Habrá juicio». Esa noche, ya en casa, con Clara dormida y a salvo, abrí mi cuaderno y escribí, «La verdad llega, pero también hiere. Hoy nos salvó la urgencia de un padre que no quiso mirar hacia otro lado». Cerré el cuaderno, la casa respiró y yo por primera vez en semanas pude llorar sin ruido. Clara estaba en el suelo sangrando por la ceja con las manos atadas. Intenté acercarme, pero Rogelio levantó una pistola. «Ni un paso, Luis». Lo miré a los ojos, y en ese instante entendí que no tenía miedo, no de él, no de morir. Solo de no haberle dicho a mi hija lo que siempre debí decirle, que la amaba más que a mi propia vida. «Haz lo que tengas que hacer», le dije con voz firme, «pero te juro que si nos tocas esta vez no te salvarás». Rogelio sonrió con desprecio. «¿Y qué vas a hacer tú, viejo loco, esto?» Tomé el frasco que estaba sobre la mesa, el mismo tipo de frasco que Clara había usado para borrar tinta, y se lo lancé al rostro. El líquido lo cegó por unos segundos. Clara aprovechó el momento, se levantó de un salto y lo empujó con fuerza contra la pared. La pistola cayó al suelo. Corrí y la pateé lejos. En ese instante, las sirenas rompieron el silencio. Mauricio y los agentes irrumpieron en la bodega. Rogelio gritaba cubriéndose la cara mientras mi hija exhausta se desplomaba a mis pies. La abracé sin poder contener las lágrimas. «Perdóname, hija. Yo no sabía». Ella sonrió débilmente. «No tienes nada que perdonar, papá. Lo hice por ti». Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos. El ruido de las sirenas, las voces, el caos. Todo desapareció. Solo quedábamos ella y yo en medio del polvo y del frío de la noche de noviembre en Segovia. Mauricio se acercó con alivio y tristeza en la mirada. «Ya está Luis. Todo terminó». Pero yo sabía que no. Aunque la verdad se hubiese revelado, nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras la policía se llevaba a Rogelio esposado, miré el reflejo de las luces azules sobre el agua del río. Y pensé en todo lo ocurrido, el papel, la llave, la caja, la duda. Todo había tenido un propósito. Aunque dolía, al fin podía respirar. Tomé la mano de Clara y la apreté con fuerza. «Prométeme que esto termina aquí». «Te lo prometo, papá». Pero en su mirada había algo más, una sombra, un brillo inquietante. Y comprendí que la historia aún no había terminado. Clara se recuperaba lentamente. Las heridas visibles sanaban, pero las otras, las que no se ven, seguían abiertas. Yo pasaba las noches junto a su cama viéndola dormir. Mauricio venía cada día con novedades. «Rogelio está colaborando», dijo una mañana. «Confesó lo de tu esposa, pero...» «Hay algo más». «¿Qué cosa?», pregunté. «No actuó solo. Hubo alguien más implicado. Alguien que conocía todos los movimientos de tu esposa
y filtró información a Rogelio. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién? No lo sabemos todavía, pero Rogelio dijo. Ella lo sabía todo. Ella. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Esa noche Clara bajó a cenar, y en sus ojos vi que la sombra aún no se había ido. Lo vi más tranquilo, pero con la mirada distante, como si hubiera envejecido de golpe. Mauricio me dijo que Rogelio habló. Dije en voz baja. Sí, contestó Clara sin mirarme. ¿Y qué más dijo? Que hubo alguien más. Una mujer. Levantó la vista un segundo. Su rostro se tensó. Luego disimuló. No sé quién puede ser, dijo bajando los ojos. Pero su voz tembló, y algo dentro de mí se quebró otra vez. Pasaron los días. Rogelio seguía declarando, pero su salud empeoraba. Una tarde Mauricio me llamó. Luis, tienes que venir. Rogelio pidió verte. El simple sonido de su nombre me revolvió el estómago. No quería hacerlo, pero necesitaba escuchar su verdad. Fui al hospital acompañado por Mauricio. Rogelio estaba demacrado con tubos y vendas. Al verme sonrió con una mueca débil. Luis, siempre fuiste tan ingenuo. Dilo de una vez, le exigí. ¿Quién más estaba contigo? No fue idea mía, murmuró. Yo solo seguí órdenes. ¿De quién? De alguien a quien amas más que a nadie. Sentí que el corazón me latía en los oídos. ¿De quién hablas?, repetí. Rogelio sonrió apenas de Clara. El mundo se me derrumbó. Mientes, grité. Eso es mentira, créelo o no. Ella sabía todo. El dinero, los papeles, el accidente. Tu hija empezó conmigo. Lo que no calculó fue que me superaría. Basta, intervino Mauricio. No hay pruebas de eso. Sí las hay, respondió Rogelio con un brillo maligno en los ojos. En la caja fuerte del almacén, número 34C, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Rogelio se recostó satisfecho con una sonrisa retorcida. De regreso en casa, no hablé con Clara. La observaba desde el pasillo mientras veía la televisión como si nada. Pero en su mirada había un cansancio que no entendía, una sombra que antes no estaba. A la mañana siguiente, cuando salió a comprar pan, busqué en su mochila. Dentro encontré una llave pequeña, distinta a las demás, colgando de un llavero con las iniciales R.F. Rogelio Fernández. Era la llave del almacén. Fui allí al anochecer. El mismo edificio húmedo, el mismo olor a óxido. El candado cedió fácilmente. Encendí la linterna y avancé entre cajas hasta encontrar la caja fuerte. La llave encajó perfectamente. Dentro había carpetas, discos duros, sobres con dinero y una carta doblada con cuidado. En la portada, para papá. La abrí con manos temblorosas. Papá, si estás leyendo esto es porque ya lo sabes todo. No soy inocente. Al principio solo quería saber la verdad, pero me dejé arrastrar. Rogelio me ofreció dinero para callar. Acepté. Pensé que así te protegería. No hay justificación. Perdóname. Nunca debí mentirte. Nunca debí ser cómplice de su muerte. Me quedé helado. Cada palabra era un golpe directo al alma. Salí temblando con la carta apretada contra el pecho. El viento de noviembre soplaba con fuerza. Ya no sabía si odiarla o abrazarla. Cuando llegué a casa, Clara me esperaba en la sala con los ojos rojos y el rostro pálido. ¿Fuiste al almacén, verdad?, preguntó sin rodeos. No respondí. Solo levanté la carta. Ella asintió. Rogelio no mentía. ¿Por qué, Clara?, susurré. ¿Por qué me hiciste esto? Porque no quería perderte, respondió con un hilo de voz. Si te contaba la verdad me habrías odiado. Y si no lo hacía. Al menos podía salvarte, dijo Clara con lágrimas en los ojos. La miré largo rato. Era mi hija, la misma que se escondía entre mis brazos cuando tenía miedo a la oscuridad, pero también era la mujer que había traicionado la memoria de su madre. No sé si puedo perdonarte, dije al fin. No te lo pido, susurró. Solo quiero que vivas. Aquella noche dormí poco. Cuando desperté, Clara ya no estaba. Sobre la mesa del comedor dejó su anillo, su reloj y una nota corta. Te amo.
no me busques. Y entonces supe que la historia aún no había terminado. A veces el amor y la culpa son la misma cosa, solo vistas desde lados distintos del espejo. Han pasado 3 meses desde que Clara se fue. 3 meses de una casa hueca donde cada eco lleva su nombre. Al principio, esperaba escuchar sus pasos bajando las escaleras, su voz llamándome desde la puerta, el roce de sus llaves sobre la mesa. Pero el tiempo me enseñó que hay ausencias que no hacen ruido, solo un vacío que no deja de respirar. Mauricio me visita de vez en cuando. A veces trae flores, otras solo silencio. Ambos evitamos hablar de Clara como si pronunciar su nombre fuera invocarla. Pero cada mirada suya me lo dice sin palabras, aún no la encuentran. La policía cree que cruzó la frontera, que usó los contactos de Rogelio para desaparecer. Dicen que tal vez esté viva, que solo necesita tiempo para rehacer su vida. Pero un padre no cree en hipótesis. Siente. Y yo siento que sigue viva, que respira en algún lugar con la culpa latiéndole dentro como un reloj que no se detiene. He pasado mis días ordenando lo que quedó, tirando lo innecesario, guardando lo que pesa. En el fondo de un cajón encontré la chaqueta gris, aquella donde todo comenzó. La lavé una vez más con cuidado. En el bolsillo interior aún remendado metí la mano y encontré una hoja doblada. Era una nota escrita con su letra. Si algún día lees esto, papá, quiero que sepas que todo empezó por ti. No pude soportar que la mentira manchara tu nombre ni el de mamá. No quise hacerte daño, pero el silencio me pareció menos cruel que la verdad. Te amo. Clara. Las lágrimas me nublaron la vista. Me senté en la cama y dejé que el papel se empapara en mis manos. Era como si el tiempo hubiera cerrado un círculo perfecto. El mismo bolsillo, otro mensaje, distinto dolor. Desde entonces, cada noche enciendo una vela en la ventana. Una llama pequeña pero constante. La dejo arder hasta que la cera se apaga sola, como si fuera mi forma de decirle que aquí la espero sin rencor, porque ya no me queda odio ni rabia. Solo una tristeza mansa como el río cuando vuelve a su cauce. He aprendido que perdonar no siempre significa justificar. A veces es aceptar que no se puede cambiar lo que ya se rompió, que amar también implica dejar ir. El otro día Mauricio me trajo una caja. Es de Clara, dijo. La dejó en mi oficina antes de irse. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fotos nuestras, mi boda, su infancia, un dibujo que me hizo de niño y una libreta negra. En la primera página había escrito: para papá, el hombre más valiente que conocí. Si no vuelvo, quiero que uses esto para ayudar a otros. Entre las páginas había notas, fechas y contactos. Era información sobre los socios de Rogelio, sobre otras víctimas, todo lo que Clara había descubierto antes de desaparecer. Comprendí entonces que su huida no fue un acto de cobardía. Fue su manera de continuar lo que empezó, de buscar redención a su manera. Hoy la casa ya no me da miedo. He llenado las paredes con fotografías nuevas, mujeres del vecindario, madres que también han perdido algo. Les preparo té, las escucho, las abrazo. A veces reímos, a veces lloramos. Entre todas hemos convertido la soledad en un refugio compartido. Les hablo de Clara, de lo que hizo, de lo que aprendí. Y siempre termino diciendo lo mismo. El amor de un padre no se mide por lo que soporta, sino por lo que perdona. Hace unas noches, mientras regaba las plantas del porche, vi algo en la verja, una figura quieta entre las sombras. Por un instante pensé que era mi imaginación, pero cuando di un paso, la figura se movió. Era una persona con gorra y chaqueta gris. No pude ver el rostro, pero la postura, las manos, la forma de mirar. Eran inconfundibles. Sentí que el alma me saltaba al pecho. Clara, susurré. Ella no respondió. Solo se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio. Luego, con un gesto lento, señaló la vela encendida en la ventana y desapareció entre la oscuridad. Me quedé allí inmóvil, con el corazón latiendo como cuando era joven. No supe si había sido real o un sueño. Pero esa noche la vela ardió más tiempo que nunca. Al amanecer, sobre el alféizar de la ventana, encontré un papel doblado. Tenía solo 3 palabras. Ya estoy en paz.
Y esa fue mi historia, la historia de un padre que confundió el miedo con la traición y descubrió demasiado tarde que el amor a veces duele más cuando es sincero. Hoy, cuando cae la noche y el silencio se apodera de esta casa en Segovia, cierro los ojos, respiro hondo y le hablo a la oscuridad. Si alguna vez vuelves, hija, no traeré reproches. Solo habrá café caliente y una silla esperándote frente a la ventana. Porque el amor de un padre no muere con la distancia. Solo aprende a vivir con el eco de los pasos que ya no escucha. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete al canal para seguir acompañando relatos como el mío. Historias de padres, de hijos y de secretos que el corazón nunca olvida.